Entonces, si bien es cierto que desde el principio quisimos dejar claro que no nos íbamos a prestar como conejillos a ninguna campaña y sobre todo en el momento en que se vive que parte de la situación esta conflictiva se estaba derivando en otra cosa. Incluso todavía hay gente que no se ha enterado que hay un cese al fuego. No se han enterado que hay un cese al fuego. No se han enterado que entre los PLDistas hay un clima de discusión, de entendimiento, y que eso hay que dejarlo transcurrir hasta el momento en que anuncien un acuerdo, que puede que este mismo fin de semana se produzca una cumbre importante, la cumbre esperada. Entonces, hemos querido que una cosa sea eso y otra cualquier situación que se esté haciendo de manera oportunista o como elemento que forma parte de esa guerra. Eso es una cosa. Pero lo que tiene que establecerse ante cada debate, ante cada situación, es la verdad. Eso es lo que tiene que establecerse. Aunque OISOE dio una rueda de prensa sobre el caso de el Darío Contreras, yo creo que hay cosas que OISOE tiene que explicarla a la opinión pública, que no la explicó. No las explicó. Y además yo creo que si se cometieron errores, como esos errores que están exponiendo los médicos, hay que admitir los errores y proceder a hacer las correcciones de lugar, que bastante cara le está saliendo al país esa inversión. Entonces, hay dos elementos nuevos. Dos elementos nuevos. No estamos hablando ya solamente de declaraciones como la que ha ofrecido el doctor Máximo Periche Eusebio, que es el jefe de ortopedia y traumatología pediátrica del Hospital Darío Contreras. No estamos hablando de testimonios como los que han dado enfermeras y médicos, es decir, se han hecho unas instalaciones muy modernas, con 1.500 millones de pesos de inversión, y quienes le van a dar uso a esa inversión no están conformes, no están satisfechos. Evidentemente que no se les tomó en cuenta. Pero ustedes saben quién testimonia que no se les tomó en cuenta. Y por eso la situación se torna más grave. Y por eso digo que son ya otros elementos. Son otros elementos. Y esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Hay unas declaraciones de la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Ella habla con mucho cuidado. Ella no tiene interés político de dañar a Danilo Medina. Ella no tiene interés político de dañar a Danilo Medina. Por el contrario, por eso habla con el cuidado con el que habló. Pero aún hablando con el cuidado con el que habló, yo creo que ella ha sido muy contundente. Ella ha sido muy contundente, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, porque ella lo que ha dicho es que los médicos tienen razón. Eso es lo que ha dicho, no lo dice de esa manera, pero vamos a ver sus declaraciones. Lo que está diciendo la ministra, que si el país hubiese contado con la participación del Ministerio de Salud en su rol rector, posiblemente el Hospital Darío Contreras no fuera noticia para la prensa como lo está haciendo. ¿Qué es lo que está diciendo la ministra? Que las fallas que se cometieron porque no tomaron en cuenta al Ministerio de Salud. Y si no tomaron en cuenta al Ministerio de Salud, iban a tomar en cuenta a los médicos que tienen el día a día en ese hospital.
Desde luego que no lo iban a tomar en cuenta. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento importante. Y repito, para explicación. Para explicación. Es probable que ellos tengan explicación frente a todas estas cosas, pero deben darla. Deben darla y dar su cara. Deben darla y dar la cara. No es que me llamen a mí o llamen a cualquier compañero nuestro a darle explicaciones. No, dénsela al país. Dénsela al país, que aquí ustedes no tienen vocero. Aquí no hay vocero de nadie. Denle explicaciones que ustedes tienen que darle al país. Entonces, y sobre todo cuando estamos hablando de cosas como esta. Eso explicó la ministra. Que salud pública no fue tomada en cuenta. No fue tomada en cuenta. Entonces, fíjense si yo puedo seguir pensando, como en principio yo le decía, bueno, es que esto me huele raro porque veo que titulares, que aquí, que allí, como en el momento, y yo sé que hay gente que está poniendo su tizoncito y su cosa, pero ya aquí hay elementos que uno no lo puede ignorar, porque nosotros no estamos aquí para tapar sol con dos dedos. No. Entonces, además de esas declaraciones de la ministra de Salud, hay unas declaraciones de Adoco. El incremento de cerca de un 100% del presupuesto en la reconstrucción del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras evidencia que hubo violación a los procedimientos legales establecidos en la Ley 340-06 sobre compra y contrataciones públicas. Entonces, ¿qué pasa? Dice Adoco que debió ser convocada otra licitación. Estableció que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, debió realizar una nueva licitación tras los imprevistos presentados y no declarar el proceso de urgencia. Entonces, Adoco está solicitando a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría sobre el proceso. Y entonces dijo que hubo variaciones en algunos montos y algunas cosas ahí, pero esa es la posición de Adoco. Pero ¿qué resulta, señores? ¿Qué resulta? Que el CODIA también anda en una postura crítica de cuestionamiento. También anda el CODIA en lo mismo. José Espinosa, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, explicó que las variaciones tan drásticas en los presupuestos se producen cuando no hay evaluaciones profundas del proyecto antes de abocarse a realizar el proceso de licitación. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, hay una explicación inicial que a uno le puede parecer lógica. Una obra de 800 millones de pesos se convierte en una obra de 1.600, 1.500 y tantos millones de pesos. Ok, se pensó en principio que era una remodelación, y entonces la remodelación se transformó en reconstrucción. Pero bueno, yo creo que el día que el presidente dijo esto hay que remodelarlo, en una visita sorpresa, el presidente ni es arquitecto, ni es ingeniero, ni es estructuralista. Él no es estructuralista. Él dijo esto hay que remodelarlo, esto es una vergüenza, esto no puede seguir así. Entonces, ¿qué correspondía? Correspondía entonces un estudio. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Porque eso de que empezamos la obra y después nos dimos cuenta que tenía que hacerse una reestructuración. Y entonces la evaluación estructural. ¿No hubo una evaluación estructural? No la hubo. Eso se hizo posteriormente. No, eso tenía que hacerse. Y entonces explicarle de inmediato al presidente,
esto tendría este nivel de inversión. Porque aunque usted anunció una remodelación, eso no resiste remodelación. Eso no resiste remodelación. Pero resulta que en las explicaciones ha habido remodelación en algunas cosas y en otras cosas no ha habido remodelación. Por eso, señores, esto tal vez se resuelve con explicaciones, con demostración de que todas las cosas allí están claras, pero tienen que darla. Tienen que darla, tienen que ofrecerla. Porque mientras tanto están muy mal parados. Están muy mal parados y el presidente tampoco puede tener descuido. Y sobre todo en una etapa como esta. En una etapa como esta. Que si bien es cierto que la coyuntura que vive el país le ha causado siempre ciertas aprensiones a gente como quien habla, es justamente por lo que ocurre. Por lo que ocurre, es decir, la guardia no puede bajarse. La vigilancia no puede bajarse. Las cosas hay que mantenerlas siempre como las mantiene un gobierno nuevo. Un gobierno nuevo, un gobierno que no envejece y un gobierno que tiene respeto por la opinión pública. Entonces, yo quería dejar estas cuestiones claras porque ustedes recuerdan que les planteé las cosas como las veía, como las sentía. Entonces, frente a este tipo de cuestiones que se han añadido y que uno ve que hay razones para que por lo menos hayan explicaciones más profundas y para que quien tenga que requerirla, la requiera. Las entidades que tienen que cumplir con su rol, que cumplan con su rol frente a estas cosas. Entonces, yo espero que todo quede claro en relación con la remodelación del Hospital Darío Contreras. Son las 7:13 minutos. Hay noticias auspiciosas sobre el desempeño de la economía en el primer trimestre del año 2015. Cosas que siempre suenan a muchos oídos increíbles. La gente las recibe con incredulidad, pero se ha registrado un crecimiento preliminar de la economía en este primer trimestre. Estamos hablando enero-marzo 2015 de 6.5%. Hay algunos componentes importantes y esas cosas el país desde luego tiene que emplearla a su favor. En una rueda de prensa que ofreció esta semana, el gobernador del Banco Central presentaba un comparativo con lo que está ocurriendo en la región. Entonces, el país superó el crecimiento de 5.1 en ese mismo periodo de Panamá. 5.1%, el de Panamá fue de 5.1%. El de Guatemala de 4.4%. Honduras, 3.4%. Nicaragua, 2.8%. Chile, 2.4%. México, 2.3%. Costa Rica, 2.1%. Perú, 1.7%. Ecuador, 1.0%. Argentina, 0.7%. El Salvador, 0.1%. Brasil, 2.5%. En la República Dominicana, tiene un pronóstico de 6.5%. Entonces, cuando vemos el comportamiento por sectores en este primer trimestre, la construcción, 14.9% de crecimiento, el comercio, 10.6%, la intermediación financiera, 7.4%, el transporte y almacenamiento, 6.2%, la enseñanza, 9.4%, eso se explica por toda la inversión que se está haciendo,
La agropecuaria 5.8%. La agropecuaria, que me gustaría un poco más desglosado, ese 5.8% de la agropecuaria en un periodo en el que se están registrando grandes pérdidas en la agropecuaria por dos factores. Un factor natural, el de la sequía, el otro factor fue la situación que todavía padecen productores con la veda que impuso Estados Unidos y otros países por la mosca del Mediterráneo. Entonces, estamos hablando de un crecimiento del sector agropecuario en momentos en que uno de manera empírica entendía que esos factores han tenido que causar, han tenido una incidencia adversa. La manufactura local, 5.5%, hoteles, bares y restaurantes, 4.9%, y esas actividades explican que el 76.0% del crecimiento del 6.5% de este periodo. Es decir, en esas actividades que he citado, se resume un 76.0% del crecimiento. El país ha tenido un comportamiento favorable en la balanza de pagos, pero eso se explica por el hecho de que nos estamos ahorrando muchísimas divisas con motivo de la baja de los precios del petróleo. Las expectativas de crecimiento del sector de la construcción se mantienen altas porque ustedes observaron lo que se produjo la semana anterior, a lo que nosotros le dimos la importancia requerida. Me refiero a lo que está ocurriendo en el país con el sector de las viviendas económicas. La semana pasada, aquí de manera concreta, se anunciaron o se iniciaron dos proyectos. Uno en Santo Domingo Norte, que es la alianza Vicini-Bisonó, que estamos hablando de 4.000 viviendas económicas con el sistema de la fiducia, y se inició formalmente con la entrega de los terrenos, la construcción del proyecto de vivienda en Santo Domingo Este, profesor Juan Bosch, que en principio serán de unas 4.300 viviendas. Pero también, esta misma semana, el Banco Central dispuso la liberación de 10.000 millones de pesos del encaje legal de la banca comercial para dedicarlo al financiamiento de estos proyectos. Es decir, que ese sector, lo único que se vislumbra, por lo menos con el aporte de las viviendas económicas, es en crecimiento. Habrá que ver lo que está pasando con otros sectores. Habrá que ver lo que está pasando con otros sectores. Entonces, sí, es cierto que nuestra economía crece y parece increíble porque lo que hay que preguntarse siempre son cuál es el impacto de estos sectores que crecen, cuál es el impacto de estos sectores que crecen y cómo se refleja eso en la redistribución de riqueza, la redistribución de ganancias. ¿Qué impacto tiene eso en la mayoría de la población? El impacto, pues la gente lo percibe a través de una mejoría en su ingreso o a través de una mejoría en las oportunidades de empleo. Y en un mayor circulante para la gente que está en la actividad informal de dinero. Ahí la gente percibe cómo van las cosas, pero puede haber un mayor circulante de dinero sin que necesariamente haya un crecimiento de la economía, y hay muchos elementos ahí de la economía que se tornan un tanto confuso, y por eso es que la gente no los entiende, decir, ¿por qué? Me hablan de crecimiento, yo no lo veo, yo no lo percibo. Esa ha sido la realidad nuestra en 50 años. Y por eso debemos aspirar siempre a modelos que tengan un impacto de mayor nivel de redistribución. Hay un dato sobre la cuestión esta de la generación de empleos. Yo sé que la oposición inmediatamente ha salido a cuestionar este
este dato que habla de una creación de unos 109,000 empleos. Habrá que ver esto en detalles, dónde son los sectores donde se han registrado estos empleos formales. Pero esos son los datos con otros detalles que se ofrecieron esta semana en la rueda de prensa del gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Bien, señores, miren, yo quiero comentar el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, y lo voy a hacer limitándome a la situación de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, varios periódicos, el último periódico en hacerlo fue The Wall Street Journal. Sin embargo, además de este importante medio financiero, otros periódicos se habían referido a las investigaciones de las que está siendo objeto Diosdado Cabello y algunos elementos de la cúpula militar venezolana. El primer periódico que lo publicó fue el periódico ABC de Madrid. Después el periódico El Nuevo Herald de Miami. ¿Qué dijeron esos periódicos? Que con fuentes del Departamento de Estado, con fuentes del Departamento de Justicia, más las declaraciones que dio el jefe de escolta de Hugo Chávez y jefe de escolta del propio Diosdado Cabello, un militar que desertó y entonces pidió protección en Estados Unidos, que es Leancy Salazar. Leancy Salazar, pues dijo al pedir protección en Estados Unidos, el que había sido jefe de escolta de Hugo Chávez, jefe de escolta de Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello, además de todas estas imputaciones de corrupción que tiene, porque se le menciona como un hombre muy rico, probablemente uno de los más ricos de su país, además de esto, Leancy Salazar indicaba que Diosdado Cabello tenía complicidad y había participado directo en cuestiones de narcotráfico, siendo el jefe del denominado cártel de los soles. El de los soles no es un cártel formal, no es una organización, sino que es una forma de designar a los militares que están, a las élites militares que están dedicadas al tráfico de drogas, porque estos militares en sus condecoraciones tienen una medalla que tiene el sol, entonces el cartel de los soles. Pero eso no es una organización, eso no es el cártel de Cali, ese no es el cártel, estos cárteles que tienen una estructura, una jefatura, una cuestión, porque no necesariamente estas personas trabajan de manera coordinada. Entonces, cuando yo digo que me voy a limitar a lo de la prensa, es porque ¿cómo voy a estar yo aquí en condiciones de decir, porque me oponga, porque no me simpatice el régimen venezolano, cómo voy a estar en condiciones de decir, miren, estas acusaciones tienen asidero? Yo no estoy en capacidad ni en la posibilidad de establecer eso. Entonces, no me voy a sumar a plantear eso. Lo que sí entiendo, y creo que la comunidad internacional y sobre todo los medios de comunicación no deben permanecer indiferentes frente a los abusos que se están perpetrando en Venezuela contra la libertad de prensa. ¿Por qué? Varios periódicos en Venezuela, cuando ABC hizo esta publicación y después cuando la hizo el Nuevo Herald, hubo 3 medios en Venezuela que reprodujeron esas declaraciones. Entonces, esos 3 medios, que son el Nacional, el Tal Cual y un portal de la internet que se llama La Pastilla, esos 3 medios reproducen
estas cosas. Bueno, una información, ABC ha revelado o ha publicado que Diosdado Cabello tiene implicaciones con el narcotráfico. Ellos se están basando en declaraciones de Leancy Salazar, etcétera, etcétera. El Nacional de Caracas, en estos momentos, estoy hablando, no se inventa nada. Sencillamente reproduce algo que es noticia, que lo ha publicado un medio. Y el solo hecho de decir que ese medio publicó eso es una noticia. Es una noticia. Lo propio, pues, hizo tal cual. Y la pastilla reproduce en eso. Bueno, se le ha instrumentado un expediente por difamación. Ustedes saben que la justicia venezolana, los jueces están bajo control político total y se han producido medidas absurdas. Absurdas. En estos momentos en Venezuela hay 23 periodistas con impedimento de salida. 23. Que no se inventaron, que eso no fue el caso este de Santiago, de una persona que se inventó, que una persona tenía una cuenta y lo lanzó. No. Ellos no han producido acusaciones contra Diosdado Cabello. Han reproducido cosas que periódicos importantes en el mundo la han publicado, siendo verdad o siendo falsas. Y ahí está el elemento noticioso. Entonces, por ese tipo de cosas, someter a persecución a los medios de prensa, crear todo este clima abusivo contra la libertad de expresión, yo creo que es una cosa que, aunque usted simpatice por el chavismo, no la va a compartir. No la va a compartir. Y fíjese que yo me he desligado, digamos, de afirmaciones que no estoy en capacidad de sustentar, limitándome a ese aspecto, al de la libertad de prensa. ¿Hacia dónde va una sociedad en la que los gobiernos ejerzan ese tipo de controles? Imagínense que no se pueda cuestionar un funcionario. Que cualquier cosa que haga que parezca cuestionamiento, aunque no lo hagan los mismos medios, entonces represente estas cuestiones tan absurdas que se están llevando a cabo en Venezuela. Evidentemente que eso no debe provocar esta indiferencia, sino de los gobiernos que por razones como la que puede tener el gobierno nuestro, tiene que ser prudente. Cuando menos a nivel mediático, señores, tiene que haber una expresión de repudio a esta situación y de solidaridad con este clima tan espantoso en el que están haciendo su trabajo los periodistas venezolanos, porque esto es una cosa cavernaria, absurda totalmente absurda. Y da pie a que se crea que, bueno, que hay temor real a que estos temas se debatan como deben debatirse. Son las 7:30 minutos, hay otros temas importantes que sé que estarán en la agenda de nuestros colegas. Cambio y fuera. El sol de la mañana.